¿Qué es un milagro? Esa es la pregunta del día de hoy. Gracias por acompañarme en un video más. Mi nombre es Leo Lozano y es un gusto tenerte conmigo el día de hoy. Sabes, hace unas semanas estuvimos celebrando Resurrección, este domingo que es angular en la fe cristiana. Y déjame leerte un pasaje que encontramos en Lucas 24. Este es un pasaje muy común cuando celebramos el domingo de Resurrección. Está en Lucas 24 y hacia el final nos dice que las mujeres habían visitado la tumba, que la encontraron vacía, que por ahí estos ángeles les dicen por qué buscan entre los muertos aquel que ha resucitado. Cuando las mujeres corren a darle las noticias a los hombres, pasa lo siguiente. Verso 11. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. ¿Ok? A los hombres el relato les pareció una tontería. Una tontería no son palabras mías, no es mi vocabulario irreverente, no. Son palabras de la Biblia. Esta idea de que Jesús, quien había sido asesinado, quien había sido, a quien habían matado en la cruz, y ellos lo vieron, este hombre que estaba sin vida, que pasó todo el sábado sepultado, no puede ser que esté vivo. Es locura o en sus palabras, es una tontería. Todavía nos dice el verso 12 que Pedro se va corriendo como que a corroborar esta historia porque no la creía. Y cuando efectivamente ve que la tumba está vacía y que ve los lienzos vacíos, dice que regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. ¿Qué es un milagro? Hace semanas pregunté esto por ahí en Stories y muchos de ustedes contestaron, gracias por ello. Y muchos describen milagro como algo que no se supone que deba pasar, algo que desafía las leyes naturales, algo que no logramos entender y pues le damos una explicación espiritual. Básicamente es eso. Mucha gente diciendo que es un desafío a lo natural, es algo que no debería pasar, sin embargo, por alguna razón ha sucedido. Eso que creía imposible y aun y cuando lo veo no lo puedo entender o explicar, ¿no? Normalmente eso es lo que entendemos cuando escuchamos la palabra milagro. Es algo que no está supuesto a ocurrir, que desafía todas las leyes naturales o las leyes de la posibilidad, ¿no? Entonces, me parece algo muy interesante cómo es que la mayoría de nosotros entendemos la resurrección como algo milagroso, algo que no es natural, algo que no debe de suceder. Sin embargo, si vemos este libro completo de principio a fin, podemos darnos cuenta que dar vida es algo natural que Dios hace. A principio, en Génesis, nos encontramos con que la tierra estaba desordenada y vacía. No había vida en ella. Y vemos en lo que conocemos como la descripción o la creación, esta historia de la creación, vemos como Dios va creando cosas y empieza a crear este ambiente, este ecosistema donde vida florece. Y le da vida a plantas, animales, finalmente a nosotros. Entonces, dar vida es algo que es característico de la naturaleza de Dios. Dios crea vida. Y si ese es el caso, entonces que Jesús resucite de entre los muertos, eso cabe dentro de lo que Dios puede hacer. Entonces es algo que no debería sorprendernos, pero no solamente eso. Y con lo que quiero dejarte esto, y eso es una reflexión, simplemente una reflexión corta. El día de mañana yo voy a estar predicando acerca de Tomás, el encuentro de Tomás con Jesús. ¿Sabes esta historia donde Tomás también, igual que todos los demás, dudaban, no creían que esto era posible? Y Tomás dice estas palabras de que hasta que yo no pueda verlo con mis propios ojos, hasta que no pueda tocar yo su herida con mis propias manos, entonces no voy a creer absolutamente nada.
Y eso me puso a pensar en todo esto. Pero quiero que simplemente consideres esto por el siguiente tiempo. ¿Qué tal si esto que vemos como milagros no es otra cosa más que Dios apuntándonos a lo que es normal? ¿Qué tal si esto que nosotros consideramos sobrenatural no es otra cosa más que lo que era natural antes de la caída? Sanidad, abundancia, restauración, resurrección, todas estas cosas están más alineadas al verdadero carácter y naturaleza de Dios que algo raro. Entonces, ¿qué tal si estas disrupciones de lo natural no son otra cosa más que un pequeño recordatorio de lo que siempre ha sido, de lo que así debería de ser? Son destellos de lo que Dios quiere para nosotros. Otra vez, es un recordatorio de que, hijos míos, esto es lo normal. Lo que ustedes creen que es normal, no es normal. Bienvenidos a mi mundo. Ya. No sé, déjame saber qué es lo que tú piensas al respecto. Espero nos podamos ver por acá una vez más, muy pronto. Dios te bendiga.